muestra en el numerador el gran total del pasivo o el gran total de las deudas de la empresa. Y en el denominador coge el gran total del activo, o sea, lo que tiene la empresa. O sea, coge lo que debe la empresa y lo divide entre lo que tiene la empresa. Entonces, esto tiene varias formas de interpretarse. Algunos dicen que este indicador muestra el grado de propiedad que tienen las deudas sobre los activos de la empresa. Otros lo denominan y dicen qué participación tienen los pasivos o las deudas de la empresa sobre lo que tiene la empresa. A mí simplemente me gusta decir, lo que mide es el porcentaje de endeudamiento de los activos que tiene la empresa. De todas las inversiones que tiene la empresa, ¿cuánto le debe a terceros? En términos porcentuales, obviamente. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta de que lo que está en el lado izquierdo son las inversiones y lo que está en el lado derecho es la forma en cómo se financiaron esas inversiones. Entonces, lo que muestra este indicador es qué porcentaje está financiado con terceros. ¿Sí? Entonces, hay que hacer una muy buena revisión en ese sentido. Vámonos para nuestro Excel. Calculémoslo tanto para el año 1 como para el año 2. Uy, se me perdió. ¿Qué se hizo? Aquí está. Muy bien. Total del pasivo del 2014, 1074, dividido el total del activo del 2014, 3373. Y lo arrastran y les debió haber dado estas dos cifritas. Por favor, me confirman si eso les dio. Sí, señor. ¿Qué observan de un año con respecto al otro? Una disminución en el endeudamiento. Exacto. Como que la empresa le huyó al endeudamiento en el año 2. Sí observan, excelente, así como lo dijiste. Parece ser que la empresa no se endeudó tanto en el año 2015. No le gustó como tanto ese endeudamiento. Por eso les digo, eso es relativo. Eso es completamente relativo. Entonces, esto tiene una interpretación muy sencilla. Vuelvo y repito, estos indicadores son muy sencillos. Quiere decir que la empresa tiene un nivel de deuda del 27%, incluso bastante bajito. ¿Sí? O, como les decía ahorita, que los pasivos o los acreedores de la empresa son dueños del 28% de los activos de la empresa, teniendo en cuenta de que esto que hay acá se financia con esto que hay acá y con esto que hay acá. ¿Sí? Entonces lo que quiere decir es que los pasivos de la empresa son dueños del 28% de esta plata, de estas cuentas por cobrar, de los inventarios, de los activos fijos. ¿Listo? Muy bien. Pareciera sensato de que uno debería mantener como una proporción 50 y 50. Eso es lo que por ahí dicen algunas teorías, que el nivel de deuda debería de ser del 50% para que el riesgo sea compartido, ni que tengan tanto los socios, ni que tengan tanto los deudos, teniendo en cuenta de que el nivel de deuda repercute en un costo financiero, que se llama ¿qué? Intereses. Yo le abro la puerta al perro que empezó a chillar. Mejor dicho, hoy sí ha habido de todo acá. Muy bien, entonces, los altos niveles de endeudamiento repercuten en costos financieros. Entonces, por ahí algunas teorías dicen, no, mire, mantenga un nivel de endeudamiento 50 y 50 para que no se le desborde tanto. ¿Sí? Obviamente esto depende de la forma en cómo la empresa quiera financiar sus activos.
Y ojo, normalmente, ¿cómo arranca la financiación de una empresa? Con los Cuando aportes, Exacto. O con sea los que esa aportes de financiación los es vía socios, ¿qué? Esa vía financiación capital, es vía ¿qué? Vía capital. Entonces, normalmente arranca así. Pero en la medida que avanza el tiempo, esos aportes que hicieron se van agotando. Y yo no puedo ir cada que se agotan los recursos a decirle a los socios, vengan, pongan más y pongan más y pongan más. No, yo voy estableciendo un equilibrio. Entonces ya llamo a los proveedores, ya le pido un préstamo al banco y o la misma operación empieza a dar plata. ¿Sí? Entonces, por eso hay que estarla revisando constantemente para uno mirar a ver cuál es el nivel más adecuado que debe tener la empresa. Así Profe, arranca, tal cual una lo dijo pregunta, Patricia. Señor, perdón. Aquí esto encierra de tanto las deudas, ay, se me olvidó, tenía la de pregunta corto y de largo. de corto y de largo, sí, señor. Ah, Sí, ok. porque es el total del pasivo. Buena Oh, pregunta. Es el total del pasivo dividido del total del activo, porque ya vamos para allá. Estamos de acuerdo, muy bien la pregunta. No importa que sean de corto o de largo, mide el total del pasivo. Muy bien. Muy bien. profe. Sí, Yo quiero aportar algo ahí con respecto a lo que usted dice de pues de lo que hacen en algunas empresas que siempre acuden y sí, acuden a los socios. Eso suele sí, pasar mucho en las pymes. Muchas empresas, o sea, sí, acuden normalmente a sus mismos socios para llegar a financiar la empresa o llegar a poder sostener la operación. Y yo he conocido sí, casos de gente, sobre todo en las MIPYMES hay mucha empresa que es familiar, que está la parte de la familia de la pareja y del otro involucrados en esa parte. Y allí suele pasar que, o sea, generalmente, como dice la expresión, esa plática se perdió, porque ah, las personas no logran dimensionar todo esto que estamos nosotros viendo aquí y que estamos aprendiendo y siempre acuden es a eso, a que los socios sigan aportando plata y sigan aportando plata para poder, como le comento, sostener la operación y no ven de pronto un poco más allá o no encuentran las formas de poder seguir financiando la empresa y tienden sí, mucho a quedarse por esa razón. correcto, tal cual lo expusiste, así es. ¿Y qué pasa? Eso también pasa mucho, primero, porque a esas pymes les es muy difícil acceder a préstamos, ¿de acuerdo? O si logran acceder a ellos, el microcrédito empresarial es de los créditos más costosos que hay en el mercado. De hecho, en este momento ya está bordeando casi como el 30 y pico por ciento. O sea, entonces a una pyme se va por la más fácil y le dice a los socios, no, venga, aporten porque es que a mí no me prestan en los bancos, entonces yo necesito que ustedes aporten. Y ahí, ¿quién está asumiendo el riesgo? Pues los dueños. Y se vuelve muy complicado porque eso ocasiona algo, yo no sé si les hablaron algo de eso en algunas de las materias de administración o de ética o de ética que ustedes pudieron haber visto, algo que se llama en el mundo financiero los problemas de agencia, que los socios, bueno, para decírselos en español, no, es que como así, mire usted, yo ya he aportado mucho, entonces aquí se tiene que hacer lo que yo diga y empieza eso a volverse un manejo bastante complicado en donde prevalecen los intereses del socio por encima del de la empresa. Se vuelve muy difícil de manejar para ustedes, que son los que lo administran. Se vuelve muy complejo en ese sentido. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Dos consideraciones. Ojo con los activos que se estén evaluando, que no van a haber por ahí ni activos ni pasivos ficticios. Y ojo que muchas veces, y por eso me pareció interesante la pregunta del compañero, como se toma el total de pasivos, hay veces aparecen pasivos completamente inventados por la empresa. Cuando ustedes se encuentran en un estado de situación financiera, otros activos o pasivos, fíjense a ver qué es eso y si realmente es un activo, si realmente es un pasivo, porque eso puede distorsionar el indicador. Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte. Pues para eso vuelvo y repito,
Eso se evita tomando unos estados financieros completamente auditados, completamente certificados. Segundo indicador, razón de deuda capital. Este es muy chévere. También toma en cuenta en el numerador el total del pasivo. Pero mire que abajo ya no toma el total del activo, toma el total del capital. Este también usted lo van a encontrar en algunos textos como palanca financiera, para uno mirar la relación de las dos fuentes de financiación que tiene una empresa por naturaleza. Es que mire que estoy relacionando las cuentas del lado derecho, el total del pasivo con el total del capital. Esta medición ya no es en porcentaje, es en veces. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta de que el patrimonio también es una deuda que prácticamente la empresa tiene con los socios y que esta es una fuente de financiación de largo plazo, a mí me interesa saber qué inclinación tiene la empresa de financiamiento. Si el indicador da mayor que 1, quiere decir que le gusta utilizar más el pasivo. Si el indicador da 1, es porque lo tiene distribuido 50 y 50. Y si da menor que 1, es porque a la empresa le gusta financiarse ¿cómo? Con capital. Entonces, vamos a revisar a ver qué pasa en la empresa que estamos analizando. Vámonos para el Excel. Este indicador, por ejemplo, en las pymes, Patricia, ¿cómo debe estar dando? De acuerdo a lo que nos dijiste ahora. No, pues eso da muy alto, profe, dan unos porcentajes No, bastante. menor que 1. Debe dar inferior a 1 por todo lo que tú dijiste ahora. Por todo lo que tú dijiste ahora. Porque son empresas que les gusta es que los socios den y den plata y eso no aguanta. Pasivos totales dividido el total del capital. Mire, esta también está dando menor que 1. Es más, mire lo que pasa del 2014 al 2015. Sigue dando más bajo, o sea que quiere, y mire que lo confirma esto. Si en el 2014 el nivel de deuda era el 31 y en el del 2015 era el 28, quiere decir que bajó. Y este también mire que lo hace, porque lo que indica es que se esté financiando cada vez más con patrimonio. Y si uno mira el estado de situación financiera, mire que eso es lo que está pasando. Pasa de 2.299 a 2.591. Es más, se está financiando con aportes y no le está pagando dividendos a los socios porque está dejándolo en utilidades retenidas. Por eso es tan chévere este indicador. ¿Me confirma si les dio eso? Sí, profe. Una pyme, Patricia, debe estar dando eso, más o menos. Más o menos, tienen que estar dando eso. Muy bien. Sigamos acá. Entonces, como dio menor que 1, es porque esta empresa prefiere financiarse con capital. Hay una forma mucho más gerencial, financiera, si se quiere, de leerlo, y es decir que por cada dólar o por cada peso que aportó el accionista de la empresa, tiene una deuda de 0.38 centavos. O sea, es una empresa y unos dueños que no les gusta mucho financiarse con endeudamiento con terceros, por los resultados que se observan ahí. Vuelvo y repito, las empresas tratan, la teoría financiera dice que aquí debe haber un equilibrio. Entonces, en este caso, este indicador en teoría debería dar en principio 1. Y aquí respondo un poco la inquietud de Patricia, que es verdad, pero los dueños de la empresa deberían preferir endeudarse un poco más con los bancos porque
eso implica que están asumiendo menos riesgos porque normalmente un banco lo que exige es una garantía real, exige una hipoteca o exige otro tipo de cosas. Entonces, digamos que en una eventual quiebra, bueno, y hay procesos de insolvencia, entonces, en cambio, si es el accionista el que financia la empresa, pues probablemente tiene más probabilidad de que se le pierdan esos recursos. Los bancos normalmente prefieren un índice menor a 1, porque obviamente un banco no le va a prestar recursos a la empresa cuando esté altamente endeudada. Entonces eso hay que tenerlo también muy presente. Este indicador es una medida de riesgo para establecer por dónde es que le gusta más financiarse a la empresa. Y cuando esto esté cercano a 1, o incluso el endeudamiento sea más inclinado hacia el lado de los socios, es una medida de exigencia para los administradores y para la empresa. Porque en la medida en que la empresa esté apalancada por donde se le mire, endeudamiento capital, pues obviamente eso le va a exigir a la empresa una mayor eficiencia para poder producir buenas rentabilidades, para poder producir, para que este financiamiento produzca de verdad ventas, produzca de verdad utilidades para la organización. Entonces, digamos que este indicador también es una medida de exigencia para toda la empresa de que produzca y de que lo haga en unos términos muy razonables. Endeudamiento financiero. Es un indicador interesante. Mide qué parte de los pasivos que tiene la empresa con entidades bancarias, qué porcentaje de los pasivos que tiene la empresa con entidades bancarias representa esa de endeudamiento con respecto a las ventas. Por eso, si ustedes observan, en el numerador se toma solamente los pasivos con bancos y se divide con respecto a las ventas totales, para mirar a ver qué porcentaje de lo que le debo a los bancos, qué porcentaje de lo que los debo a los bancos representa con respecto a lo que yo vendo. Entonces, vamos a mirar a ver qué pasa para la empresa que estamos analizando. Vámonos para el Excel. Preguntos, jóvenes. En este estado de situación financiera, ¿cuál es la única deuda con bancos? La de largo plazo. Correcto. Normalmente en los estados de situación financiera, el endeudamiento con los bancos aparece acá. Y cuando aparece acá dice o sobregiros o dice obligaciones bancarias de corto plazo. Vamos a asumir que esta de largo plazo es una deuda con el banco. Y lo vamos a dividir, como lo dice la fórmula, como no tenemos de corto plazo, entonces solamente vamos a coger esa, lo dividimos entre los ingresos totales del año 2014. O sea, dividirlo entre 2000. Confírmeme, por favor, si les dio esas cifras. Ese es el porcentaje de las deudas con los bancos que tiene esta empresa con respecto a lo que vende en un año. Quiere decir que el endeudamiento con los bancos representó para el 2014 el 26.55% de lo que la empresa vende. Y en el 2015 el 19.77% de lo que la empresa vende. ¿Qué le pasó a ese endeudamiento financiero, muchachos? Disminuyó. ¿Y por qué es que disminuyó? Que lo dijimos ahora. Porque pagó las deudas que tenía a largo plazo con los bancos. Más o menos. ¿Por qué fue que disminuyó?
Porque la empresa prefiere que Capital de los socios, profe. capital. De los socios. La empresa prefiere es capital. Por eso también pasó esto en este indicador. Eso es lo que yo quiero que ustedes analicen siempre cuando tengan estos indicadores a la mano. Muy bien. Muy bien, ahí están pues los análisis. Como parámetro deseable, normalmente los bancos, sobre todo son los bancos los que exigen este indicador, dice que es un indicador que no debería, que el endeudamiento con los bancos, incluso lo he visto hasta en políticas de empresa, los mismos dueños establecen, mire, que el endeudamiento que la empresa tiene con bancos no supere el 30% de las ventas. Por ahí una vez me encontré esa política y me encantó. Eso es bueno establecer eso porque le pone un límite también a la administración. Decirle, venga, cuando usted supere el 30% de endeudamiento financiero con respecto a las ventas, pare ahí. Sí, porque hay empresas que obviamente no les gusta inclinarse mucho por el endeudamiento, porque eso tiene un cargo fijo que son los intereses. Entonces es normal encontrar esas situaciones y sobre todo porque el servicio de la deuda compromete mucho el flujo de caja de las organizaciones. ¿Eso por qué? Porque los pasivos financieros son costosos, ¿sí? Por eso tratan de ponerle un límite al administrador para que no se engolosine endeudándose mucho con los bancos. No obstante, si yo puedo superar ese endeudamiento financiero, vuelvo y repito, siempre y cuando lo utilice en proyectos rentables para la empresa. Mejor dicho, si ustedes como administración se endeudan, superan esos niveles, pero le responden a los socios con rentabilidad, créanme que los socios no se van a enojar por eso. Pero si usted se endeuda es para pagar la nómina, para comprar, con lo que hace uno cuando compra al mercado con tarjeta de crédito, para tapar huecos, me perdonan la expresión, eso sí se vuelve muy complicado. Entonces, por eso hay que estar muy pendientes de estos indicadores. Cobertura de intereses, jóvenes. Cobertura de intereses. Claro, como el endeudamiento produce un costo fijo o un gasto fijo que se llama intereses, a mí me interesa saber o relacionar la utilidad operacional que la empresa es capaz de generar con respecto a sus intereses, a los intereses que le paga los bancos. Por eso relaciona la utilidad operativa o la utilidad antes de intereses e impuestos con los gastos financieros para determinar qué tanta capacidad tiene la empresa a partir de su operación de asumir sus costos financieros. Porque se supone, ¿se acuerdan? ¿Cómo arranca un estado de resultados? Con los ingresos, ¿Cómo arranca un estado de resultados? Con los ingresos. ¿Qué le resto los ingresos? costos de venta, Los costos. Y esto me da un margen bruto. Y al margen bruto le resto ¿qué? Gastos operativos. Los gastos operativos. Y esto me da un margen operacional o una utilidad operacional o una UAII que me debe alcanzar para poder pagar ¿qué? Los gastos financieros. De ahí la importancia de este indicador. ¿Sí? Si este indicador da negativo, apague y vámonos, porque quiere decir que su operación no da para pagar el endeudamiento que tiene con los bancos. Y eso sí es muy complicado. Vámonos para el Excel. Entonces dice
que coja la utilidad operativa, que es esta que está acá, y que lo divida entre los gastos por intereses. Por favor, confírmeme que les dio esas cifras. Profe, ¿me repite con qué se divide, si es tan amable? Gastos de intereses, que está aquí debajito de utilidad operativa. Gracias. Dale. Confírmeme que les dio esto, porfa. Sí, señor. Muy bien. Simple y llanamente, ¿qué significa ese 490 que dio el 2015? Que la empresa genera una ganancia operacional equivalente a 4.90 veces los intereses pagados. ¿Sí? O sea, él paga 141 de intereses y genera una utilidad operativa de casi 5 veces lo que se representan esos intereses. O sea, tiene una capacidad suficiente de poder cubrir sus intereses. Los cubre hasta 5 veces. Está bien, es un buen indicador. Sin embargo, bueno, y de hecho disminuye de un año al otro, ¿cierto? Porque el año anterior nos dio 5.91. ¿Por qué motivo disminuye, pasa de 5.91 a 4.90? Por lo mismo que hemos venido diciendo toda la noche. La empresa prefiere financiarse ¿cómo? Con el capital de los socios. Con Por el medio de los capital de los socios. socios. Por medio de los socios. Mire que todo va conectado. Todo va conectado. ¿Quiénes miran muy de cerca este indicador? Los bancos. Claro, porque los bancos, a ver, lo que para la empresa es un gasto de interés, para los bancos, ¿qué es? Eso. Un ingreso. Entonces, en la medida que la empresa genere muy buena utilidad operativa, que sea capaz de asumir los intereses, el banco está carita feliz. Le gusta, por eso los bancos aceptan un indicador de 2 o hasta 3 veces. ¿Sí? Porque les da seguridad de poderle prestar a la empresa. Es una medida de apalancamiento. Entre más alto sea el indicador, mucho mejor para la empresa, porque obviamente quiere decir de que la empresa sí es capaz de asumir sus costos financieros y poder utilizar de la deuda lo más que requiere. Ahora, se supone que si la empresa no utiliza endeudamiento, recuerden que en la medida en que uno va pagando las cuotas, cada vez paga menos interés y más abono a capital. Entonces, cuando un banco observa que este indicador va subiendo en la medida en que va avanzando los años, el banco le presta con total tranquilidad a la organización. Y el último, para cumplir nuestra meta de que tengan una horita de trabajo libre. Concentración de deuda. Ahora sí, no sé si fue Juan Pablo o uno de los compañeros el que me preguntó lo del total del pasivo y que si incluía el de corto y de largo plazo. No recuerdo quién fue. Pero este indicador, muchachos, muestra qué porcentaje de las deudas que tiene la empresa las tiene que pagar en menos de un año. Por eso toman el numerador, el total del pasivo circulante, y lo divide entre el gran total del pasivo. O sea, él me arroja un porcentaje de los pasivos que tengo que pagar en el corto plazo. Este es el que muestra eso. Por eso es muy interesante para uno saber cómo tiene la proporcionalidad de las deudas de la empresa. Vámonos al Excel. Para terminar hoy. Para el año 2014, total del pasivo circulante dividido el total del pasivo. El total.
Y confírmeme, por favor, que les dio. Sí, profe. Ahora, qué interesante el resultado. La empresa no le gusta mucho endeudarse con pasivos, pero mire lo que arrojó el último indicador de endeudamiento. Tuvo un aumento del 2014 al 2015. ¿Por qué? A pesar de que a la empresa no le gusta endeudarse, en el corto plazo sí parece que le apostó de un año al otro, ¿cierto? Porque aumentó, pasó de 50 a 54,16. ¿Sí soy claro? O sea que sí se endeudó con bancos en ese tiempo. Pero en el corto plazo. En Sí. el corto plazo. ¿Sí? Y no necesariamente con bancos, porque vaya y mire el estado de situación financiera. Exactamente. ¿Sí? Exactamente, con proveedores. Tiene que ser que tuvo que haber tenido un buen financiamiento con proveedores que hizo que se aumentara eso. Entonces, esto quiere decir que la empresa tiene una concentración de pasivos de corto plazo del 54,16%, o una forma muy simple es decir que el 54,16% de lo que debe la empresa lo tiene que pagar en menos de un año. Eso también es una forma chévere de decirlo. En las empresas industriales, normalmente está distribuido en un 50-50, las deudas de corto plazo y las deudas de largo plazo. Pero en las comercializadoras, normalmente el nivel de endeudamiento lo tienen más en el corto plazo que en el largo plazo, porque ellos son los magos para trabajar con la plata de los proveedores. ¿Sí? Muy bien. Algunas empresas no lo miden contra el pasivo circulante, sino que lo miden contra el pasivo no circulante. Entonces lo que va a arrojar es el porcentaje de deuda que la empresa tiene a largo plazo. Este indicador también se relaciona mucho con el de liquidez. Y si yo tengo una alta concentración de pasivos circulantes, pero tengo buena liquidez, pues yo no tendría ningún problema en que este indicador fuera alto. Obviamente, si yo tengo una alta concentración de pasivos circulantes, eso me obliga a que tenga muy buena liquidez. Por lo que nos comentaba la compañera que muy amablemente compartió su experiencia desde su empresa. Si yo necesito pagar ligero, ellos deben tener una alta concentración de pasivos circulantes. Eso obliga a que tengan una liquidez alta también en su momento para poder atender el pago de dichas obligaciones. Bueno, jóvenes. Dejar de compartir, ¿qué pasó? Ya. Ya falta poco, ya falta poco. Falta un día y ya. Y el último día es de relax. ¿Cómo les parecieron estos dos